Magnitud Radio presenta. Soy Daniel Ortiz y estamos escuchando Espiritualidad en Familia por Magnitud Radio. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Espiritualidad en Familia. Es un gusto, es un placer estar con todos ustedes el día de hoy nuevamente, como cada martes, y estamos retomando el horario de las 10 de la mañana. Y pues estamos muy felices, estamos muy contentos, porque ha habido grandes cambios en estos días. Sin embargo, no todo el mundo está igual que nosotros. No todo el mundo está contento por un gran cambio, por un cambio que México pidió, que la mayoría de los mexicanos han pedido. Entonces, el día de hoy, precisamente, vamos a hablar sobre el camino hacia la reconciliación. Y seguramente este programa será un programa muy particular en el que estaremos hablando de la sociedad mexicana. Sin embargo, no dejamos de lado el tema espiritual. Por eso es que este programa se llama Espiritualidad en Familia. Este programa no tiene como objetivo dar lecciones de moral, de moralidad a cada uno de ustedes, ni mucho menos. Yo no me siento apto para hacerlo, no soy quien para hacerlo. Sin embargo, el proceso que personalmente tengo, pues es un proceso espiritual y hay cierta información que sería importante que todos conozcamos para que de esta manera podamos tener más claridad del porqué de la reacción de la sociedad en este momento. ¿Por qué de todo ese clima de aversión, de resentimiento, de molestia, de enojo, de encono? Entonces, como les decía, este programa se llama Espiritualidad en Familia y este nombre surge como la necesidad de comenzar a vernos como una gran familia, como una familia espiritual. Es decir, que estamos unidos más allá de nuestro cuerpo físico por el espíritu, por esa energía que no podemos ver, que no podemos sentir, pero que sin embargo está presente en todos nosotros. Esa energía es la que nos hace ser hermanos. Entonces, ¿cuál es el clima en el que nos encontramos actualmente? El día de hoy es 3 de julio, estamos a 2 días de que se hayan realizado las votaciones para presidente de México, de nuestro país. Y pues, ¿qué sucede? Que los datos son contundentes. Más de la mitad de la población que votó por Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando con cifras todavía no precisas, pero un acercamiento del 53%. Más de la mitad de la población que ejerció su derecho a votar, votó por Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de que es una mayoría. Más del 50%, ya estamos hablando de que es una mayoría que ejerció su derecho y que por lo tanto, como ejerció su derecho, tiene también una, una responsabilidad de también exigir esos resultados, ¿no? Entonces, quien no haya votado, lamentablemente, pues sí, como ciudadano podrá exigir, pero quien tiene más facultades, pues es la gente que ejerce su, eh,
su labor cívica como ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que había un ambiente, ya existía un ambiente de cierta polarización previo a las elecciones. Y de alguna manera em, es un ambiente electoral y es aceptable, es no deseable, pero respetable que cada quien disienda de una opción o de otra. Es decir, yo, yo estaba a favor de Anaya, si yo estaba a favor de López Obrador o de Mid, pues es respetable que disentamos. Pero en estos momentos ya se ha cumplido la voluntad de la mayoría. Y sin embargo, seguimos eh, en gran parte de la población con un discurso en esta misma línea de resentimiento, de odio, de discriminación, de racismo, de clasismo, muchas situaciones nada favorables para esa gran familia que somos como sociedad mexicana. Entonces, para mí es verdaderamente triste esta situación, ver cómo en las redes sociales, y ahorita voy a dar varios ejemplos, ¿no? Siguen este clima de división, ¿no? Entonces, hay un 47% que no votó por Andrés Manuel López Obrador. Pero ese es el juego de la democracia. De la misma manera en la que hace unos días algunos mexicanos supieron ganar y pidieron disculpas a Alemania por esas acciones, de la misma manera en la que también ayer mismo jugó México y pues sabemos perder, algunos de nosotros pues aplaudimos el desempeño que realizó México. De esa misma manera, idealmente debería de ser, una vez que hemos elegido democráticamente al próximo presidente de este país. Sin embargo, no está sucediendo. Entonces, como yo les decía, aquí no es dar lecciones de moralidad, qué es lo que deberíamos de hacer, porque pues ese no es mi ámbito. Aquí no es una escuela de civismo, aquí es una escuela de espiritualidad. Y más bien, la tarea que me he dado el día de hoy es poder analizar el porqué de estas reacciones. ¿Por qué hay gente que sigue con ese resentimiento? ¿Por qué hay gente que sigue con esos insultos, eh, con ese nivel de aversión hacia la gente que votó por Andrés Manuel López Obrador? Entonces, vamos a poner aquí una pausa para darles algunos anuncios. Estamos aquí en su programa Espiritualidad en Familia y les voy a adelantar que la próxima semana y dentro de 2 semanas vamos a tener invitados. Vamos a tener invitados especiales para que estén atentos. Son sorpresa, pero les adelanto que con una línea del, del trabajo espiritual, una línea de invitados que se dedican profesionalmente al trabajo holístico. Entonces, la próxima semana, dentro de 15 días, vamos a estar teniendo estos invitados especiales. También quiero hacerles la invitación a todos ustedes que tengan jóvenes cercanos a ustedes. El día de hoy tenemos un invitado que es joven. eh, y bueno, pues también te hago la invitación a ti. ¿Me recuerdas su nombre? Joseph. La invitación a Joseph y a todos los jóvenes que tengan entre 15 y 20 años, porque tenemos un retiro para jóvenes, para que puedan vivir la espiritualidad desde la juventud, desde temprana edad, y saber que la espiritualidad no es algo que es para gente grande, que es aburrida, que tiene que ver con religiones. La espiritualidad es lo más natural que el ser humano puede tener, porque es nuestra naturaleza, la espiritualidad. Entonces nos vamos a ir a Tepoztlán. El- los días, ahorita se los digo precisamente, son 18, no es cierto, es 15, 16 y 17 de agosto.
Perdónenme. Estoy confundiéndome. 18, 19 y 20 de julio. Ya es dentro de prácticamente 3 semanas. Miércoles, jueves y viernes, 18, 19 y 20 de julio. Nos vamos a Tepoztlán, vamos a subir el Teposteco, vamos a acampar en un campamento que se llama Xopilco. Y nos llevamos casa de campaña, nos llevamos nuestro sleeping y pues a disfrutar de la naturaleza en un lugar que cuenta con los servicios de regaderas, de baño, que cuenta con vigilancia 24 horas, es decir, vamos a estar muy seguros y a un precio que está muy atractivo para todos, porque en realidad el tema es que el dinero no sea un factor de impedimento para que asistan. Solamente 1,500 pesos. Entonces, Joseph y todos los jóvenes que nos están escuchando y los que tienen jóvenes cerca de ustedes, invítenlos 18, 19 y 20 de julio. Nos vamos a Tepoztlán, a acampar, a subir al Teposteco, a hacer actividades, cantos, juegos, para los jóvenes y para que puedan vivir los retiros muy cercano al tipo de retiros que yo realizo. Con los adultos nos vamos a casas de retiro, con más comodidades, pero yo cuando me voy a mis propios retiros, que son en solitario, me voy a la naturaleza y a acampar y hay veces que ni siquiera hay sanitarios, no hay regaderas, tengo que bañarme en los ríos, y pues así como la gran aventura, ¿no? Entonces, nunca me ha sucedido nada. Este año voy a realizar mi 5º retiro, que son 42 días. Me voy a Chihuahua, me voy al Cañón del Sumidero, a las Barrancas del Cobre, perdón. Me voy a las Barrancas del Cobre, ya tengo los boletos comprados. Y son 42 días en solitario. Y ese proceso lo llevo haciendo desde los 7 días. Es decir, hace 5 años me fui 7 días, luego 14, 21, 28, 35 y este año me voy 42 días. Entonces son retiros muy gratificantes en los que trabajas contigo mismo, te pones retos personales, que es el primero de ellos, salir de la comodidad de tu vida diaria y entrar en contacto con el proceso de la meditación profunda, porque en los retiros realizamos meditaciones más extensas y eso te lleva a un conocimiento de tu interior a un nivel muy, muy profundo. Son experiencias inolvidables que van a quedarse en su vida permanentemente. Entonces, pues ahí está la invitación. Y los otros los otros 3 eventos que tenemos es el próximo 7 de julio, es decir, ya este próximo sábado tenemos una meditación gratuita en el Centro Holístico Universo Alternativo, que se encuentra sobre Avenida Río Miscuac, justo enfrente del Manacar. Acompáñenos, es a las 11 de la mañana, vamos a tener esta meditación gratuita y vamos a tener también la presentación del disco Meditación Total. Avísenles a todos sus amigos, a conocidos, para que nos acompañen, para que vayan juntos a esta meditación gratuita. Y tenemos el arranque de nuestro próximo taller de meditación para no meditadores, próximo lunes 16 de julio en el Centro Nacuxtal, que está ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos. Va a ser el lunes 16, lunes 23, lunes 30 y lunes 6 de agosto. Acompáñenos a este taller de meditación para no meditadores y el 18 y 19 de agosto tenemos otro taller. Ese va a ser el que les comentaba, va a ser en la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, todos esos lunes. Y el del 18 y 19 va a ser sábado y domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, esas son las invitaciones que tenemos para ustedes. Y ¿cómo andamos de tiempo, Oliver? ¿Hacemos un corte? Perfecto. Nos vamos a un corte comercial. Estamos aquí en Espiritualidad en Familia. No se despeguen. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Espiritualidad en Familia. En un momento regresamos.
Yo soy Gloria Pérez. Yo Piara Car. Y yo Seba Caram. Y nosotras somos Mente y Corazón. Juntas vamos a poner tu mente de cabeza para conectar con tu corazón y que vivas tu mundo desde otra perspectiva. Te esperamos todos los martes a las 11 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Mensajes de amor. Soy Edith Montes y te invito a escucharnos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Visita nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Magnitud Radio y en Twitter como @Magnitud Radio. No olvides #La Radio Online. Escucha nuestros podcasts de Magnitud Radio y no te pierdas ni un solo detalle de tu programa favorito. www.magnitudradio.com.mx. Espiritualidad en familia. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales en YouTube Espiritualidad en Familia, Facebook @Espiritualidad en Familia. Muchas gracias, Oliver. Pues seguimos aquí en su programa Espiritualidad en Familia y estamos haciendo este diagnóstico del clima social en el que nos encontramos. Ya es un clima social, básicamente, porque políticamente, como yo les comentaba, ya se ha tomado una decisión que es la de la mayoría, ya se ha elegido a presidente, al nuevo presidente, democráticamente. Es algo que yo comentaba que es histórico, porque la participación de la ciudadanía es la más alta en la historia. Es el más alto nivel de votación que ha habido en la historia de este país. Entonces es apabullante el nivel de aprobación con el que llega este presidente. Es el nivel de aprobación más alto. Sin embargo, el otro porcentaje de la población que no votó, algunos de ellos se encuentran con todavía resentimiento. Entonces, voy a estar duplicando, transmitiendo un poco de las frases que he recogido de las redes sociales. Se habla que México está de luto, que estamos en el México surrealista. Rechazan a este presidente como su presidente. Dicen, la falta de educación terminó de pasarnos factura, ¿no? Como si haber votado por este presidente tiene que ver con un nivel de ignorancia de la población, ¿no? Dice, triste ver la democracia, que la democracia gana contra el bienestar de México. Es decir, pensando que esta elección no va a tener un bienestar para nuestro país. Y dice, otro de los comentarios recopilados de las redes sociales, ni te ilusiones. Que gane el peje, como se le llama a Andrés Manuel López Obrador, no te va a quitar lo naco, lo pobre, ni una palabra antisonante, que comienza con P y termina con O. Otra más, si votaste por AMLO es porque tienes 4 elementos en tu personalidad. Eres ignorante, emocional, reaccionario y utópico. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos mensajes y en los mensajes en general? Estamos viendo un dejo de racismo. ¿Por qué? Porque a las personas que votaron por AMLO se les dice nacas. El término naco es una combinación que tiene que ver con racismo. ¿Por qué? Porque se hace alusión a un color de piel, un color moreno, y también tiene que ver con un clasismo, porque se hace alusión también a personas que tienen baja nivel social.
socioeconómico, ¿no? Es decir, tienen pocos recursos. Entonces, se les dice prietos en referencia al partido Morena, prietos. Se les dice chairos, que el término chairo también es un término despectivo, que tiene que ver con alguien que defiende a la izquierda, pero que a la vez es como flojo, es como que no hace nada por su vida, como un parásito de la sociedad, ¿no? Entonces, esos términos dañan, esos términos lo que generan es un nivel de odio. Y bueno, para la gente que se siente aludida, ¿qué es lo que sucede? Pues que comienza una confrontación. Es como una guerra en pequeño, ¿no? Entonces, tú me dices que yo soy chairo, que yo soy naco, y yo te digo que tú eres derechairo, que tú eres un mi rey, porque también, vamos a ver las cosas en los dos lados, ¿no? Tú eres un mi rey, tú eres un fifí, un niño rico, un niño bonito, que tu papá te mantiene, ¿no? Entonces, empiezan esta separación en la que es una guerra, en la que ¿para cuándo termina? ¿Cuándo terminaremos con esta serie de situaciones, ¿no? O sea, es triste ver cómo sigue ese nivel de violencia, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Por otro lado, que yo me encuentro con comentarios dentro de las redes sociales también, de gente que se encuentra preocupada, que llama a la unidad, como todos los mexicanos que somos. Y voy a citar 3 comentarios de gente cercana a un servidor, que hablan precisamente de esta otra forma de poder ver esta situación, ¿no? Entonces, Miguel Bartolo, que es el que crea la filosofía Saussure, la cual nos regimos aquí en el Instituto Mexicano de Numerología, él cuenta que dice: hoy recuerdo el 19 de septiembre como uno de los golpes más duros para esta generación. La generación que anhela hacer un cambio, no debe de olvidar que en las crisis y en los momentos más difíciles que les ha pasado al país, quien se ha tendido la mano hemos sido los mismos ciudadanos. Hoy decido tenernos fe de que podemos llegar a la unidad. Debemos entender que el día de mañana todos despertamos siguiendo siendo mexicanos. Seguramente nos unirá el fútbol. Así que en lugar de descalificarnos, recordemos que jugamos en el mismo equipo para anotar goles. Estamos en una etapa cultural de reconocernos como mexicanos. No conectemos con el miedo. Yo decido conectarme con los sabores de México, la riqueza cultural, la calidez de la gente, el orgullo de nuestra historia. Hoy decido que tenemos fe como mexicanos. El único que puede salvar a México somos nosotros mismos. Namaste. Entonces, él hace una referencia al fútbol, tomando en cuenta que ya pues la contienda terminó y en este momento es el momento en el que ambos equipos van y se dan la mano y se dan un abrazo. Hemos visto esos finales en los cuales equipos que en el partido dan toda su pasión, al final del partido se abrazan con cariño. Eso es lo que no estamos viendo, que tenemos que ahora sí ya comenzar a abrazarnos. Ahora, les comparto otro post de Guadalupe Montaño, que es la directora precisamente de este Instituto Mexicano de Numerología, y ella dice: la unidad no la han hecho los gobernantes, y eso lo sabemos los mexicanos muy bien. La política la hacemos todos. Si queremos un país restaurado, seremos nosotros quien tenemos que hacerlo. Este es un momento de calmar los ánimos y hacer lo que nos corresponde a cada quien. Yo no di mi voto para Obrador, sin embargo, felicito a quienes sí votaron por él. De mi parte, seguiré enviando pensamientos y acciones de unidad, paz, amor, por mi México querido.
Mi tarea es guiar mi intención hacia el bien común. Bendiciones para todos. Entonces, inclusive nosotros lo vimos. Yo mismo puse una publicación también en la que vimos a esos presidenciables, vimos a Anaya y a Mid reconociendo su derrota, dando su apoyo a López Obrador, inclusive felicitándolo. Entonces, ¿por qué si ellos lo están haciendo, por qué nosotros no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí Guadalupe es que ese gran cambio lo vamos a hacer nosotros como país. Y es muy cierto, porque los políticos se mueven conforme a sus conveniencias, están regidos a valores de su partido, a necesidades, a convicciones personales, partidarias, etcétera. Pero nosotros somos la sociedad, nosotros somos los que diario estamos hombro con hombro. Somos idénticos. Tal vez tengamos color de piel diferente, estatura diferente, nivel socioeconómico diferente, pero somos idénticos, todos somos hermanos. Entonces, tenemos que empezar a nosotros, comenzar a ser el ejemplo. Entonces, bueno, para no desviarme tanto, ella además, ¿qué hace? Reconoce que ella no votó por Andrés Manuel López Obrador, pero ella se suma a la felicidad de los que sí votaron por López Obrador. Y ahora, un último comentario que también quiero compartir. Este lo realiza mi esposa, Valeria Díaz, y ella nos dice: es sano mostrar nuestras emociones, es sano enojarse, es sano alegrarse, pero enferma el alma el rencor, el odio y la falta de perdón. Es cierto que el cambio comienza con uno mismo, respetando, tolerando y sobre todo actuando con valores y amor. La política divide, la religión divide, el fútbol divide, y eso es muy cierto. El respeto al derecho ajeno de votar por quien te guste sin ofender o ser ofendido. Expresar lo que piensa en el fútbol sin ofender o ser ofendido. De profesar la religión o la corriente espiritual que más te conecte sin ser juzgado. Esa es la paz. Entonces ella lo que hace es extender esta frase de Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero llevarla a varios ámbitos. Entonces, cuestionarnos en qué de estos aspectos reaccionamos, ¿no? Cuando alguien tiene una religión diferente, tiene una preferencia sexual diferente, ¿cómo nos abrimos con esas personas? O de entrada, nos cerramos a esa diferencia. Cuando alguien vota por alguien diferente. Entonces, ¿por qué sucede esta diferencia entre esos comentarios que son lamentablemente de la mayoría de la sociedad y este otro tipo de comentarios? Y ahora sí vamos a hablar del tema del día de hoy, que es cómo ir a ese camino hacia la reconciliación. Tenemos que comprender dos aspectos que son muy importantes. El primero de ellos es que si nosotros queremos avanzar espiritualmente, necesitamos tener una plataforma espiritual en la cual elevemos nuestro nivel de conciencia para poder de esa manera comprender a la otredad, al otro que tengo enfrente. Y hay algo que ya es inherente, que es el nivel evolutivo que ya traemos cada uno de nosotros. Entonces, esos son los dos factores que están ingiriendo en esa polaridad entre un tipo de comentario y el otro tipo de comentario. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu tiene un nivel evolutivo, así como tenemos una edad biológica y cada quien podemos tener 17 años, podemos tener 34, podemos tener 80 años. De esa misma manera nuestro espíritu va evolucionando vida tras vida. Entonces, alguien que reacciona de esta manera ante una circunstancia, estamos hablando de alguien que se emberrincha, alguien que no acepta, que no tolera al otro, que juzga. Estamos hablando de personas que esos factores no los están poniendo a trabajar o tienen un nivel evolutivo que es menos avanzado. Aquí no estamos hablando de que son peores personas o mejores personas, un nivel evolutivo u otro. Estamos hablando de un avance simplemente, un nivel de experiencia.
acumulada. Es decir, se va acumulando experiencia y quizás yo hace tres vidas yo estaba matando gente porque no profesaban la religión católica y entonces existía una Santa Inquisición y probablemente yo fui parte de esa gente. Pero en algún momento de mi vida aprendí que el dañar a otra persona lo único que hace es dañarme a mí mismo y en ese momento comprendí que tengo que ver al otro como a mí mismo, como si fuese mi hermano. A tu hermano no le haces daño, no le hagas daño, no lo lastimarías. Somos hermanos unos de otros. Entonces, y seguí avanzando en mi vida, aprendí esa lección porque también es importante, porque puedes tener una situación en tu vida y si no decides aprender de esa lección te puede seguir llegando vida tras vida. Pero si yo aprendí de esa lección, yo en mi siguiente vida soy más tolerante, soy más empático, puedo comprender lo que sucede en el otro. Entonces, ese es un mensaje para todos aquellos que ven esas situaciones de resentimiento en el otro y dicen, es que qué mal, ¿no? Qué triste. Sí es triste, pero nosotros tenemos la capacidad de comprender a la otra persona y comprender el por qué está actuando de esa manera. Y algo que está muy presente es el miedo. El miedo es un factor que permea a toda la humanidad. El miedo en realidad es una energía que no existe. Lo que existe es el amor. El miedo es ausencia de amor. Y entonces, mucha de esa gente que actúa con este enojo, con esta agresión, es porque tiene miedo, porque se siente vulnerada. Y al sentirse vulnerada, la forma de reaccionar es atacar. Imagínense que ustedes pasan al lado de un cachorrito que lleva 3 días siendo golpeado por sus dueños. Y entonces tú solamente pasas al lado de él y rozas levemente su patita. ¿Qué es lo que va a hacer ese perro que fue dañado, que fue agredido, pero que tú no lo estás agrediendo? Ese perro en ese momento muy probablemente te lance una mordida. ¿Por qué? Porque actúa en base al miedo. Ese perrito tiene miedo a que lo dañen. Entonces el punto es comprender que esas personas están en su derecho de sentir miedo, de sentirse vulneradas. Hubo una gran campaña de desprestigio de este virtual presidente que ya es elegido, AMLO. Hubo una gran campaña relacionándolo con Venezuela, que nos iban a quitar nuestras casas, que nos iban a quitar nuestros bienes, que expropiarlos. Y entonces esa gente se quedó con esa impresión y entonces tiene miedo. Tiene miedo a que nos convirtamos en una Venezuela. Y entonces lo que hace es que reacciona como ese cachorrito. Disculpen el comparativo, pero es algo que sucede muy similar, ¿no? O sea, tenemos miedo y actuamos con miedo y entonces reaccionamos. Y entonces el miedo funge de 2 maneras. O te paraliza o te hace reaccionar. Entonces, en este caso, esa reactividad es en torno al miedo. Entonces, estamos hablando de que tenemos ese nivel evolutivo en el cual podemos decidir si nosotros actuamos con esa reconciliación hacia la diferencia. Y estoy hablando de una reconciliación en todos los sentidos. Estamos hablando cómo poco a poco vamos avanzando de nivel evolutivo y poco a poco ya no somos tan reactivos, ya aceptamos la diferencia, ya aceptamos e integramos
que opinen distinto a nosotros. Y conforme vamos avanzando en ese nivel evolutivo y conforme hay un nivel de conciencia de nosotros mismos, y por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos. Porque si yo no me conozco a mí mismo, si yo no me doy cuenta que lo que está actuando en mí es el miedo, yo no puedo ver al otro y reconocer también sus luces. Entonces yo proyecto mis sombras en la otra persona y entonces tú estás mal, tú estás equivocado. Estamos hablando de algo, una situación que es muy compleja porque se combinan aspectos políticos, se combinan aspectos sociales. Hemos tenido aquí en México una situación de una dominación que nacimos con esa dominación. Los españoles nos dominaron. Tenemos una gran influencia de Estados Unidos. Entonces hay una gran influencia de una cultura en la cual hay un extranjerismo. Los extranjeros son los buenos. Los Estados Unidos, ellos son mejores, ellos viven mejor, ellos tienen calidad de vida, los europeos. Entonces vemos a este suizo que sale a hablar y decirles, no comparto todo su mensaje porque utiliza palabras que siguen alentando al odio, altisonantes, pero en esencia es, o sea, nosotros en Suiza no tenemos ningún problema con ver la diferencia. ¿Por qué ustedes aquí en México ven esa diferencia? ¿Y por qué se odian? ¿Y por qué utilizan adjetivos raciales, clasistas, de hacer menos a las personas? Entonces, ahora llega un presidente que conoce al México profundo, que ha recorrido todo el país, que conoce a los sectores más desprotegidos y por eso se ha identificado el sector más desprotegido con él. Pero eso también es México. Entonces tenemos que aceptar ese México tan complejo y tan diverso que tenemos. Si les parece, vamos a un segundo corte comercial y vamos a cerrar este programa, que es el camino a la reconciliación. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Estás escuchando Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Espiritualidad en familia. En un momento regresamos. Hola, ¿te gustan las fresas? A mí me encantan. ¿Sabías que la parte roja de la fresa no es el fruto? En realidad es una parte modificada del tallo. El fruto son los pequeños granitos amarillos pegados a los lados. ¿Te gustó? Te espero todos los lunes a las 11 de la mañana, claro. ¿Dónde más? En Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Recorridos de leyenda. Shakespeare México los invita a vivir las vías de la historia. Esto se lleva a cabo en el tranvía turístico del centro de Tlalpan, los viernes, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Allá nos vemos. Espiritualidad en familia. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales en YouTube, Espiritualidad en Familia. Facebook, @Espiritualidad en Familia. Muchas gracias, Oliver. Pues seguimos aquí en su programa Espiritualidad en Familia. Aquí me compartió esta Vale un
una publicación que me gustó mucho, que habla de la otredad, ¿no? Dice, no te enojes, a veces el otro no te entiende, le explicaste 1000 veces, pero no lo ve, no es tonto, no es malo, no es indiferente, simplemente es otro. Entonces es comprender esa otredad, es comprender que todos y cada uno somos distintos, pero en el respetarnos está el poder ver las luces del otro. Entonces, como yo les decía, este presidente tiene una propuesta que personalmente, de entrada, me causa cierta animosidad. ¿Por qué? Porque tiene un gabinete que no está regido por mis compañeros de partido, mis compadres, mis familiares, sino que está regido por personas que están muy capacitadas. Son personas muy capacitadas, cada uno en su ámbito. Es un gabinete que está dividido, mitad mujeres, mitad hombres. En ese gabinete vamos a tener a la primera mujer que va a ser la mano derecha del presidente, Olga Sánchez Cordero. Tenemos un gabinete que es muy incluyente porque tenemos personas de todas las edades, inclusive personas muy jóvenes. Hay una mujer que fue, me parece, diputada, que no pasa de los 40 años. Entonces, y bueno, que además tienen incluido sectores sectores empresariales, sectores de académicos, de investigadores. Entonces es muy diverso. Eso es algo muy bueno, eso es algo que personalmente me da gusto. Y además que este presidente habla en este caso habla de una constitución moral, que es moralizar a la sociedad. Y bueno, pues para hablar de espiritualidad, el primer paso antes, pues hay que hablar de moralidad, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo, no sería como para mí lo más adecuado, pero pues para llegar a esas grandes masas en las que hay sectores tan diversos de nivel de percepción y de asimilación de los conocimientos, desde la moralidad es un primer paso que se me hace bastante aceptable, ¿no? Entonces, pues estamos entrando a la recta final de este programa y bueno, ¿cuál es ese camino hacia la reconciliación? Reconocer que cada uno de nosotros estamos a diferentes niveles, a diferentes distancias uno del otro. Tal vez yo ya pueda comprender que el otro se enoje, pero si lo puedo comprender, pues yo ya no me enojo. Tal vez yo estoy enojado, pero si me enojo, pero logro ver que me enojo, pero eso no pone en riesgo la amistad con el otro, no pone en riesgo mi relación con el otro. ¿Por qué? Porque yo me enojo, pero te respeto. Ahí estamos hablando ya de una reconciliación. Entonces, es inminente esa reconciliación que tenemos que tener como sociedad. Ver espiritualmente cómo todos y cada uno de nosotros somos hermanos y podernos abrazar. Porque los cambios van a seguir siendo. Porque de aquí a 6 años tal vez vuelva a regresar un partido tecnócrata y el nacionalismo de AMLO se vaya nuevamente o siga el nacionalismo de AMLO, porque ya no se habla de derecha y de izquierda, ya se habla de tecnócratas y nacionalistas. Entonces, pues no sabemos qué vaya a seguir para el futuro. Entonces, tenemos que estar unidos como sociedad, es lo más importante. Hay que aprender de esas grandes sociedades que han aprendido de sus grandes errores, como los japoneses, como los alemanes, esos grandes errores que han tenido en su historia, y abrazarnos como hermanos que somos. Entonces vamos a compartir un poquito los comentarios que nos han hecho. Jenny Gutiérrez nos manda saludos. Lucrecia Flores, mi mamá, mucho gusto. Qué gusto que estés por aquí. Ana González nos manda bendiciones. Noemí Castillo Mejía también nos manda bendiciones. Gaby Blanco nos manda un saludo.
Nancy Salgado también nos manda saludos. Muchas gracias, Nancy. Muy bien. Nos felicita también por el programa. Lala Raya, mucho gusto en saludarte, Lala. También nos desea lindo día. Y Pati Santamaría también nos desea buen día. Aquí Maritza Fentanés nos dice: yo humildemente pido nos den un voto de confianza y empecemos a trabajar cada quien primeramente en uno para lograr transformar nuestro hermoso país en lo que es. Así es, un país de integración, un país de unidad. Y también nos manda saludos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a cortar un poquito antes, no sin antes desearles que tengan una bendecido martes y que tengan una excelente semana. Nos vemos aquí el próximo martes a las 10 de la mañana y recuerden, este sábado en Universo Alternativo en Río Mixcoac frente al Manacar, nos vemos para la meditación gratuita a las 11 de la mañana. Pueden dejar su coche en San José Insurgentes, la colonia San José Insurgentes, o pueden llegar al Metrobús que está ahí en Eje 8. Y ahí caminar nada más, son un par de cuadras. Muchísimas gracias, que tengan un bendito día. Transmitiendo desde Santiago 29, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx